Durante 50 años, todos los libros de texto de astronomía en el mundo dicen lo mismo. El mapa estelar más antiguo jamás hecho fue creado por un astrónomo griego llamado Hiparco, alrededor de 129 a.C. Se le llama el padre del catálogo estelar. El hombre que primero mapeó los cielos con precisión, la base de la astronomía moderna. La IA acaba de leer un documento chino de 2000 años de antigüedad, e Hiparco llegó tarde. Por más de 200 años, alguien más llegó allí primero, y a nadie en el mundo occidental jamás se le enseñó su nombre. Suscríbete si este es el tipo de historia del que quieres más, porque esta va profundo. El nombre que nadie te enseñó. Su nombre es Shi Shen. Vive en China durante el periodo de los estados combatientes, una era brutal cuando 7 reinos rivales se están destrozando entre sí por el dominio. Ciudades arden, ejércitos se mueven, todo el mundo a su alrededor es caos. Y Shi Shen pasa sus noches mirando hacia arriba. Es un astrónomo y un astrólogo, trabajando en algún momento alrededor de 355 a.C. Noche tras noche, observa el cielo sin telescopio, sin instrumentos modernos, nada más que sus ojos y las herramientas cuidadosas de su era. Mapea alrededor de 120 estrellas. Registra sus posiciones con una precisión que no será igualada en el mundo occidental por otros 2 siglos. Lo escribe todo en un documento llamado Shi Shi Xing Jing, el manual estelar del maestro Shi. Luego pasan 2000 años. Imperios suben y caen. El documento sobrevive, copiado, revisado, pasado de mano en mano a través de dinastía tras dinastía, pero su verdadera edad queda enterrada bajo capas de adiciones posteriores y errores de copia. Para cuando los estudiosos modernos lo miran, piensan que data de alrededor de 125 después de Cristo, más de 400 años más joven de lo que realmente es. Hace falta la IA para descubrir cuán viejo realmente es. Y cuando el resultado regresa, cambia toda la historia de la astronomía. Lo que se suponía que Hiparco era. Para entender por qué este hallazgo importa, necesitas saber lo que Hiparco significa para la ciencia occidental. Trabaja en la isla griega de Rodas alrededor de 129 a.C. Cataloga alrededor de 850 estrellas con una precisión de aproximadamente 1 grado, notable para observación a simple vista. Inventa la trigonometría como una herramienta para medir los cielos. Descubre la precesión de los equinoccios, el lento bamboleo del eje de la Tierra que desplaza la posición de las estrellas durante miles de años. Los historiadores occidentales lo llaman el mayor astrónomo del mundo antiguo. Su catálogo estelar es descrito como el primero de su tipo, el momento cuando los humanos dejaron de solo nombrar estrellas y comenzaron a medirlas, el nacimiento de la astronomía sistemática y matemática. Durante siglos, su catálogo estuvo perdido. Los estudiosos sabían que había existido porque astrónomos posteriores lo referenciaron, pero nadie podía encontrar el documento original. Luego, en 2022, investigadores usando imágenes multiespectrales, la misma tecnología que recientemente reveló texto oculto en el manuscrito Voynich, lo encuentran escondido bajo un texto cristiano medieval. Un monje había raspado las coordenadas estelares de Hiparco en el siglo VI y escrito oraciones encima de ellas. Las coordenadas son recuperadas, son increíblemente precisas. La ciencia occidental celebra y luego la IA lee el documento chino, y la celebración se complica. ¿Cómo la IA lee un documento de 2000 años de antigüedad? El manual estelar del maestro Shi ha estado en el registro histórico durante mucho tiempo. Los estudiosos sabían que existía, lo habían leído. Incluso habían notado que algunas de sus posiciones estelares parecían inusualmente precisas para cuando creían que fue escrito. Pero nadie podía precisar exactamente cuándo Shi Shen hizo sus observaciones originales, porque el documento había sido añadido, revisado y copiado tantas veces durante 2000 años que las diferentes capas de información se habían difuminado juntas en ruido. Este es exactamente el tipo de problema para el que la IA está construida. Investigadores de los observatorios astronómicos nacionales chinos aplican una técnica llamada la transformada de Hawk generalizada, una herramienta de visión por computadora que detecta patrones y corrige errores entre imágenes similares. Le alimentan las posiciones estelares registradas en el documento y le hacen una pregunta simple: ¿cuándo se habría visto el cielo así? El eje de la Tierra se tambalea lentamente con el tiempo, un proceso llamado precesión. Toma alrededor de 26.000 años completar un ciclo completo. Debido a esto, las posiciones de las estrellas en el cielo nocturno cambian gradualmente, siglo por siglo. Es como un reloj cósmico. Si sabes dónde parecen estar las estrellas, puedes calcular hacia atrás para encontrar exactamente cuándo se hizo esa observación. La IA ejecuta el cálculo. La respuesta regresa clara. Las observaciones originales en el manual estelar del maestro Shi fueron hechas alrededor de 355 a.C., no 125 después de Cristo como se pensaba previamente. Ni siquiera cerca. La fecha posterior refleja revisiones añadidas al documento alrededor de 125 después de Cristo. Correcciones y actualizaciones colocadas
colocadas encima del trabajo original. Retira esas capas y lo que está debajo tiene 2300 años de antigüedad. Hiparco hizo su catálogo en 129 a.C. Shishen hizo el suyo en 355 a.C. La diferencia es 226 años. China no solo igualó a los griegos, China llegó primero, por más de 2 siglos. ¿Qué tan preciso era? La precisión de lo que Shishen logra es la parte que es más difícil de absorber completamente. No tiene telescopio. Galileo no inventará uno por otros 2000 años. No tiene satélites, no computadoras, no instrumentos más allá de lo que puede construirse a mano en la China del siglo IV a.C. Tiene sus ojos, herramientas cuidadosas para medir ángulos y años de observación paciente. Con estos, mapea 120 estrellas, registra sus posiciones en un sistema de coordenadas que es estructuralmente similar al que los astrónomos aún usan hoy. Y cuando la IA compara esas posiciones con donde las estrellas realmente estaban en 355 a.C., tomando en cuenta 2000 años de deriva estelar y precesión, la coincidencia es impactante, no perfecta, hay errores. Algunos vienen de las limitaciones de sus instrumentos, algunos vienen de los siglos de copia por los que pasó el documento antes de llegar a nosotros, pero el nivel de precisión que Shishen logra con nada más que observación a simple vista, a través de años de trabajo cuidadoso es, por cualquier medida, extraordinario. Hiparco logra alrededor de 1 grado de precisión con su catálogo. Las observaciones originales de Shishen, una vez que las revisiones posteriores son retiradas, están en el mismo rango. 2 astrónomos, 2 civilizaciones, sin contacto entre sí, ambos alcanzando el mismo nivel de precisión mirando el mismo cielo, con 2 siglos de diferencia. ¿Cómo se veía el cielo chino para Shishen? Las estrellas que Shishen mapea no son solo puntos de datos para él, son un lenguaje. La astronomía china antigua no organiza el cielo de la manera que lo hace la astronomía griega, donde los griegos ven figuras mitológicas, cazadores, osos, héroes congelados en los cielos. Shishen ve un espejo del mundo de abajo. El cielo nocturno es un mapa de la corte imperial. Las estrellas son palacios, funcionarios, príncipes, concubinas. La estrella del norte se sienta en el centro porque no se mueve, y por eso representa al emperador mismo, el punto fijo alrededor del cual todo lo demás rota. Un eclipse solar no es un evento astronómico. Es un dragón tragándose el sol, un presagio, una advertencia de los cielos de que algo en el imperio está mal. Shishen está registrando todo esto en 355 a.C., durante el periodo de los estados combatientes, cuando China aún no tiene emperador, cuando la idea de un imperio unificado bajo un gobernante todavía está a décadas de distancia. El cielo que mapea más tarde se convertirá en el mapa celestial oficial de la dinastía Han. Sus coordenadas serán usadas por astrónomos chinos durante siglos, y nada de esto llega al mundo occidental. No porque esté oculto, no porque alguien lo suprima, simplemente porque las 2 civilizaciones están en extremos opuestos de la Tierra, desarrollando su comprensión del cielo independientemente, llegando a conclusiones similares a través de marcos completamente diferentes y nunca comparando notas. Durante 2000 años la historia de la astronomía se escribe en Occidente por historiadores occidentales usando fuentes occidentales. El debate que todavía está ocurriendo. No todos aceptan la conclusión de la IA, y vale la pena ser honesto sobre eso, porque el desacuerdo es real y lo que está en juego es alto. Algunos historiadores argumentan que la datación podría estar equivocada si los instrumentos que Shishen usó estaban, aunque fuera ligeramente mal calibrados, desviados por 1 grado. El cálculo de la IA podría ubicar las observaciones en la era equivocada. Un error de 1 grado podría desplazar la fecha de 355 a.C. a más cerca de 103 a.C., todavía más antiguo que Hiparco, pero por un margen mucho más pequeño. Otros señalan el problema de la copia. El manual estelar del maestro Shi pasa por cientos de años de copia a mano antes de llegar a nosotros. Cada copia introduce pequeños errores. Los errores se acumulan. Para cuando el documento llega a los investigadores modernos, separar las observaciones originales de Shishen de adiciones y correcciones posteriores es genuinamente difícil. Incluso para la IA, David Pankenier, un estudioso estadounidense de la astronomía china, llama a los hallazgos de la IA bastante definitivos. Otros historiadores son más cautelosos, diciendo que el debate no está completamente resuelto. Así es como funciona la ciencia real. Un estudio no termina la conversación, la comienza. Otros investigadores ahora tienen la metodología de la IA y sus datos. Pueden probarla, desafiarla y construir sobre ella. El hallazgo ya está siendo revisado por pares, pero aquí está lo que no está en debate. Un astrónomo chino llamado Shishen mapeó el cielo nocturno con precisión notable durante el siglo IV a.C. Lo escribió. El documento sobrevivió. Y durante la mayor parte de la historia moderna, el mundo occidental no conocía su nombre. Esa parte está resuelta. Lo que se pierde y lo que se encuentra.
Hay un patrón recorriendo todo lo que la IA está encontrando en la historia antigua, y este guión es un ejemplo perfecto de ello. El conocimiento no desaparece porque nunca fue creado, desaparece porque las personas equivocadas decidieron qué importaba. Los libros se queman, los idiomas mueren, las civilizaciones colapsan y se llevan sus bibliotecas con ellas. Los manuscritos son raspados hasta quedar limpios y escritos encima con oraciones. Los documentos sobreviven en una parte del mundo y nunca llegan a otra. La historia de la astronomía que la mayoría de la gente aprende es la historia a la que los estudiosos occidentales tenían acceso. No está mal. Hiparco fue brillante. Su catálogo es un logro genuino. La precisión que logra con observación a simple vista en 129 a.C. es notable, pero no es toda la historia. Nunca lo fue. Shishen está haciendo el mismo trabajo 2 siglos antes, en una civilización que producirá matemáticos, ingenieros y científicos que lideran el mundo durante la mayor parte de los siguientes 2000 años. Su manual estelar se convierte en la base de la tradición astronómica china. Influye en cada astrónomo que lo sigue en China, un linaje de observadores del cielo extendiéndose desde el periodo de los estados combatientes a través de la dinastía Han, la Tang, la Song, todo el camino hasta el día presente. Y ahora la IA lee su documento, hace las matemáticas y le devuelve el crédito que siempre se le debía. El mapa estelar más antiguo de la Tierra no es griego, es chino, y estuvo sentado en el registro histórico todo el tiempo, esperando una herramienta que finalmente pudiera leerlo correctamente. Lo que la IA está cambiando sobre cómo leemos el pasado. La técnica usada en el manual estelar del maestro Shi, usar datos de precesión y visión por computadora para datar observaciones astronómicas antiguas, no va a detenerse aquí. Hay cientos de documentos astronómicos antiguos en archivos alrededor del mundo. Chinos, babilónicos, egipcios, indios, mayas. Muchos de ellos nunca han sido analizados adecuadamente. Muchos de ellos se asumen más jóvenes de lo que son, o menos precisos de lo que son, simplemente porque las herramientas para leerlos correctamente no existían hasta ahora. La IA cambia eso. El mismo enfoque usado para datar las observaciones de Shishen puede aplicarse a cualquier documento antiguo que contenga posiciones estelares, y porque el reloj cósmico corre en una dirección, porque la precesión del eje de la Tierra es predecible y medible. Los resultados no son conjeturas, son matemáticas. Estamos al comienzo de un periodo donde la historia de la ciencia va a ser reescrita, no porque nuevos descubrimientos estén siendo hechos en el suelo, porque documentos que ya existen en archivos y museos y bibliotecas están siendo leídos correctamente por primera vez. Los libros de historia dicen que Hiparco llegó primero. La IA dice que no. ¿Cuántas otras cosas en los libros de historia están a punto de cambiar? Durante 50 años los libros de texto lo tuvieron mal. No porque alguien mintiera, porque las herramientas para leer un documento chino antiguo correctamente aún no existían. Ahora existen. Y el mapa estelar más antiguo de la Tierra tiene un nuevo nombre adjunto a él. Shishen, siglo IV a.C., China, 226 años antes de que Hiparco tomara sus herramientas en la isla de Rodas. ¿Qué otros nombres tienen mal los libros de historia? Deja tu respuesta en los comentarios. La próxima semana, la Gran Pirámide. Imágenes térmicas con IA encuentran cámaras ocultas dentro de ella en las que ninguna persona viva ha entrado jamás. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos entonces.